Muy bien. La técnica siempre juega esas malas pasadas, pero aquí estamos. Es lo que tiene. Hay, ¿cómo se dice el dicho de hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos y salimos adelante? Pues de eso se trata. Vamos a hablar de sostenibilidad e innovación, que es importantísimo, yo creo, que de cara al futuro, a los meses que nos vienen por delante. Ya no hablo de años, hablo de los meses que nos vienen por delante, porque esto tiene que ser ya y muy rápido. Quería preguntarte, ¿cuáles son los principales obstáculos que tienen las ciudades y que se enfrentan ahora mismo, y con estos dos ítems, a diseñar su propio futuro? Bueno, muchas gracias, Laila, y gracias a Forbes y a los organizadores por la invitación. Es un placer estar aquí. También es la primera vez que vengo a Ceuta y, por tanto, pues bueno... Somos muchas primeras veces. Somos muchas primeras veces, pero me está marcando esta primera vez porque creo que es una ciudad no tan conocida y creo que es maravilloso que se organicen este tipo de eventos porque el potencial de esta ciudad, por lo poco que he ido conociendo, es espectacular. Estoy muy de acuerdo con ello. Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, preguntabas qué barreras hay para diseñar, para reinventar Ceuta, ¿no? Que es lo primero que querría es, me han encantado las palabras del presidente, es traer esas tres palabras que he hablado de motivación, ilusión y unidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso define muy bien cómo se pueden reinventar la ciudad, ¿no? Y creo que además ha sido muy ilustrativo decir que es una ciudad que lleva reinventándose mucho tiempo, como otras muchas, y gracias a eso sobreviven, ¿no? Entonces, pero para poder reinventarse, lo primero que creo que hay que hacer es pensar cómo quieres ser, ¿no? Entonces, yo lo que querría es animaros, y sobre todo los que vivís aquí, porque los que hemos venido de fuera, pues es un poco más difícil, a que intentéis pensar qué ciudad querríais. Porque si no pensamos qué ciudad queremos, no la podremos construir. Entonces, y muchas veces nos dejamos llevar Por la palabra futuro, sin más. Exacto. Sin establecer como un plan de rutas, ¿verdad? Exacto. Entonces, primero, ¿qué queremos? ¿Qué ciudad queremos? El presidente ha hablado de una ciudad verde, azul e inteligente, ¿no? ¿Qué significa eso para la ciudad? ¿Cómo imagináis esta ciudad en concreto distinta? ¿Cómo os gustaría que fuera? ¿Y cómo os gustaría probablemente generar más empleo, ¿no? Oportunidades? Habéis hablado de calidad de vida, que ya es muy alta, pero probablemente se puede mejorar aún más, ¿no? ¿Qué ciudad querríais? Pues eso es lo primero. Esa es una barrera que muchas veces no pensamos, no imaginamos ese futuro. Y entonces, para tener motivación e ilusión, que hablaba el presidente, pues primero hace falta imaginarse el futuro, ¿no? Ahí está el primer obstáculo con el que no habíamos contado. Ese es el primero, imaginárnoslo. Y el segundo, para mí, es la tercera palabra que ha dicho el presidente, unidad o colaboración o trabajar juntos. Para mí el principal problema es casi organizativo, es cómo trabajamos en silos o en departamentos, ¿no? Entonces, en las ciudades, está aquí la consejera de Economía, o no sé exactamente cómo es el título, ¿no? Pero tendemos a trabajar la Consejería de Economía separada de la de Movilidad, separada de la de Energía. Entonces, romper esos hilos colaborando entre las distintas unidades de la Administración es la primera cosa. Pero la segunda es, cuando hablamos de esa ciudad que queremos, azul, verde, las cosas están interconectadas, ¿no? Si hablamos de la movilidad aquí con la energía, pues son parecidas. Si hablamos del puerto como puerta también, está relacionado con muchas cosas. Entonces, no trabajar en silos de sectores también, sino ver la ciudad como un conjunto y cómo se interrelaciona. Sí, aquí no funciona eso de lo que le haga tu mano derecha que no lo sepa la mano izquierda. No, eso es mejor mal. que lo sepan. Y no solo que lo sepan dentro de la ciudad, sino el otro silo es que parece que estáis trabajando muy bien, porque aquí es un buen ejemplo, no trabajar la administración separada del sector empresarial y separada de la universidad y separada de la sociedad, de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo generar espacios en los que esas cuatro hélices, que se suele hablar, ¿no? Hablando de helicópteros, esas cuatro hélices se puedan juntar como en el helicóptero en un sitio único, ¿no? Y se puedan hablar, se puedan comunicar, que no es fácil, pero eso hay que hacer un esfuerzo. Entonces, la barrera para mí es la dificultad, la falta de colaboración real entre los distintos actores en la ciudad. En ese momento de colaboración, ¿no?, que decías, tan importante, vamos a empezar un poco por tu sector, ¿no? ¿Cómo puede la colaboración entre instituciones académicas, que es más el sector como, como Harvard, y las ciudades impulsar, digamos, ese desarrollo urbano al que estábamos hablando, ese desarrollo sostenible al que también hacía referencia el presidente? Pues yo diría que es, otra vez rompiendo los hilos, ¿no? Se habla de la universidad muchas veces también como esa torre de marfil, ¿no? Ese espacio donde se está alejado de la realidad intentando...
Exacto. Y además a pensar en los problemas que a él le interesan, a esa persona o a ella, no en los problemas reales, ¿no? Y bueno, soy profesor y asumo que es muchas veces lo que sucede. Entonces, permitidme usar un símil que a lo mejor no es muy... que es el matrimonio, ¿no? O las parejas, de hecho, o como lo queráis llamar. Pero creo que debería haber un matrimonio, una unión, una realmente compenetración entre la universidad y la ciudad. Es decir, buscar la forma de trabajar juntos, pero de verdad, ¿no? ¿Cómo se consigue esa unión? Digamos, aquí además hay una universidad que creo que es muy potente, ¿no? La Universidad de Granada tiene una sede aquí. Decía Cristina que la primera vez que vino, una de las cosas que más le sorprendió es la potencia que tiene la universidad aquí. Entonces, ¿cómo puede la Universidad de Granada aquí trabajar con la ciudad para resolver y responder a los retos de la ciudad, no a los suyos de la Torre de Marfil, sino a los que tiene la ciudad? Entonces, trabajar en colaboración con la ciudad para que se plantee una investigación que esté orientada a responder a los retos de la ciudad. Una docencia tiene un montón de personas que viven aquí y que son ciudadanos y que se pueden relacionar con la ciudad. Cómo la ciudadanía que está estudiando en la universidad pueden luego ser agentes de cambio también en la ciudad y pueden traer los problemas de la ciudad a la universidad. Y cómo se pueden utilizar instrumentos, por ejemplo, una cosa que están haciendo otras universidades que es muy interesante. Sabéis que las titulaciones de ahora tienen unos trabajos fin de titulación, de grado, de máster. Y muchos de esos trabajos son documentos que luego, perdonad, voy a ser un poco provocador quizá, se tiran a la basura, ¿no? O se hacen, es un mero trámite para acabar la titulación. Pues no se podrían hacer 10, 15, 20 trabajos fin de máster o de grado aquí con la ciudad para responder a los retos. Y eso lo estamos haciendo a través de una iniciativa en varias ciudades españolas. Se está haciendo en Madrid, en Valencia, en Vitoria-Gasteiz, y os podríais sumar si queréis, en donde se plantean una serie de retos que le preocupan a la ciudad y lo plantean los funcionarios municipales, y los estudiantes tienen dos tutores, el tutor de la universidad, el profesor, pero tienen un tutor en la ciudad. Claro, sería la forma de unirlo meramente Exacto. académico, de quizá ese trabajo que va a parar a una mesa en busca de una nota, a convertirlo a algo que al final pues, es un proyecto que se ponga hacia adelante y que crezca. Falta el tercer vértice de este matrimonio, que suelen ser de dos, pero voy a incluir un tercer vértice. No pasa nada. Que es el de las políticas públicas, es decir, la universidad, el pueblo, las instituciones y las políticas públicas. ¿Cómo pueden adaptarse mejor para apoyar todas estas innovaciones sostenibles de las que estábamos hablando en la ciudad y que tanto interesan ahora mismo a Ceuta? Bueno, las políticas públicas es un término tan complejo, ¿no? Y tan amplio. Si hablamos de las políticas públicas de la ciudad, que a lo mejor es un poco lo que estamos, así como el sector público, o sea, como el ayuntamiento puede apoyar a esto, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, lo que hay que hacer es intentar huir de que el ayuntamiento lo intente hacer todo. Porque al final parece que el ayuntamiento tiene que servir para todo. Y no, yo creo que no, que el ayuntamiento tiene unas funciones muy específicas. Por ejemplo, el ayuntamiento tiene espacio público. Y puede con ese espacio público hacer maravillas. Ahora mismo el espacio público de las ciudades en general, bueno, esto una media siempre es... El 60% está dedicado a los coches. El 60% del espacio público. Entonces, eso lo podemos cambiar y podemos hacerlo que sea distinto para hacer una ciudad más sostenible. Pero es que además el espacio público se puede utilizar para experimentar. Por ejemplo, si se quieren traer nuevas tecnologías, muchas veces las tecnologías hay que probarlas en la práctica. Y una ciudad como esta de 80.000 habitantes podría utilizar su espacio público para probar tecnologías novedosas y se convertiría en innovadora a nivel mundial, en puntera a nivel mundial en la innovación. Pero es que luego además la ciudad tiene edificios, tiene equipamientos, tiene bibliotecas, polideportivos, colegios. Esos edificios se pueden utilizar también de otra manera. Los colegios, por ejemplo, ¿por qué cierran el viernes por la tarde y no pueden estar los sábados y los domingos abiertos a la ciudadanía para hacer otras cosas? ¿Por qué los colegios no se les ponen paneles solares? ¿Por qué los colegios, los patios escolares no se hacen más verdes, más saludables? Que además está demostrado que aumenta un 15% la capacidad de aprendizaje de los alumnos si tienen un entorno más verde, por ejemplo. Entonces, utilizar las bibliotecas, los polideportivos, se pueden utilizar también para experimentar cosas nuevas. Entonces, utilizar los equipamientos municipales como nodos de transformación de la ciudad. Además, los equipamientos municipales están repartidos por toda la ciudad. Geográficamente es una maravilla porque cubren los Cualquiera servicios. puede, claro. exacto, accede absolutamente toda la ciudad. Es romper un poco ese esquema de cómo están planteados con un horario, un cierre, para abrirlos más horarios y a otros usos, claro. Y que no es fácil, obviamente, porque luego hay problemas de gestión. Sí.
problemas administrativos. Vea, Ahora, creo que sí. probablemente en eso entraremos, que ahora me gustaría hablar un poco de la innovación aburrida, ¿no? De las cosas que hay que cambiar y que cuestan. ¿Qué es esto? Porque al final es difícil, pero al final, por eso vuelvo un poco a lo de antes. Queremos, primero, ¿qué ciudad queremos? Porque si no sabemos lo que queremos, no vamos a hacer nada. Pero si tenemos una visión de la ciudad que queremos, lo siguiente es, venga, y ahora yo como ayuntamiento, lo que está en mi mano, mis edificios, mis instalaciones, cómo pueden contribuir a construir esa ciudad más verde, azul e inteligente. ¿Cómo pueden ser mis colegios, mis polideportivos más inteligentes, más verdes, más azules? Ahí entra un papel creo que muy, muy interesante, que es el de las tecnologías emergentes. Por eso decía, no es cuestión de años, es cuestión de meses a ponerse ya a trabajar. Teniendo esto sobre la mesa, teniendo que esta colaboración entre las instituciones y diciendo, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos que sea nuestra ciudad del futuro? ¿Cuáles crees que son las tecnologías emergentes que pueden ayudar precisamente a todas estas ciudades a construir su futuro? Bueno, pues es buena pregunta, también depende de la visión que tengamos, de qué ciudad queremos. Yo, sinceramente, bueno, yo soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, es decir, donde solo se estudian ingeniería y arquitectura, ¿no? Y entonces, claro, pues la tecnología, ¿qué voy a decir? Pero fíjate, yo diría que ahora mismo no hay un reto tecnológico o no hay un problema tecnológico. Yo creo que las tecnologías en general están disponibles y, como tú dices, además es que cambian a una velocidad. Lo que hay que hacer, impresionante. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en cómo esas tecnologías se pueden implementar en una ciudad. Porque, pongo ejemplos, ¿no? Se ha hablado aquí de la empresa que ha puesto los paneles solares con el data center, etcétera. Entonces, por ejemplo, los paneles solares, salen los números, está claro que tiene sentido ponerlos en las viviendas, por ejemplo, en los tejados, pero ¿qué pasa? Que es muy difícil porque hay muchos retos administrativos, retos de las comunidades de vecinos que se pongan de acuerdo, etcétera. Pues entonces el reto no es la tecnología, el reto más es el modelo de implementación, casi incluso el modelo de negocio a veces, ¿no? Corre más la tecnología, quizá, el avance de la tecnología, que la implementación administrativa. Exacto. Entonces, por ejemplo, Barcelona tiene un programa que se llama MES Barcelona, que es una colaboración público-privada donde ha puesto un fondo donde ha puesto una cantidad, 50 millones de euros, la ciudad, y ya han llegado, no sé si al 100 millones de euros privados, y hay 150 millones de euros para que cualquier ciudadano que quiera, en una aplicación o llamando por teléfono, dice, yo quiero paneles en mi vivienda. Y entonces en mi vivienda no unifamiliar, claro, Sí, eso es mucho más fácil, sino en el edificio. Entonces la administración, el ayuntamiento, se encarga de hacer todo el proceso para que el ciudadano no tenga que hacer nada los 3 primeros años, no cobre ni nada porque los ingresos asociados a los ahorros energéticos se los lleva el fondo para poder pagar la inversión y al cabo depende del edificio, 3, 4, 5 años, ya los beneficios llegan al ciudadano y entonces empieza a ahorrar también en su factura. Entonces no hace nada y eso se implementa. Entonces es un ejemplo, ¿no? O los coches eléctricos, por ejemplo, ¿no? Pues claro, ¿quién se compra un coche eléctrico ahora? La tecnología está ahí. Es incluso, si miras el ciclo de vida completo, más barato, pero como te cuesta 5 o 10 mil euros más comprarlo, pues no tienes. Claro, de inicio. Entonces, ¿cómo cambiamos el modelo de negocio? ¿No te podrías comprar un coche eléctrico más barato y pagar más por el servicio, por los kilómetros recorridos? Entonces, yo creo que va más de modelos de negocio, de formas de implementación, de desarrollar esos instrumentos también legislativos y de funcionamiento en las ciudades para que las tecnologías se desplieguen. Acabas de sacar al último actor, quizá el más difícil, que es la ciudadanía. Y es verdad lo que decías, ¿no? La ciudadanía pues, probablemente tiene muchas ganas de implementar esos cambios, de colaborar con este entorno más sostenible, pero quizá desconozca o se sienta un poco desamparado a nivel administrativo, no porque no existan esas posibilidades administrativas, sino porque no sabe, ¿no? cómo acudir. ¿Qué papel crees que juega la ciudadanía en este cambio sostenible de las ciudades? Bueno, pues, aunque suena tópico, es un papel fundamental. Karim ha hablado del sector empresarial como agente de cambio. Yo creo que lo que tenemos es que ver a la ciudadanía como agente de cambio también. Lo que pasa es que es muy, muy difícil. Porque, claro, ¿qué es que el ciudadano sea agente de cambio? Por ahora vota en las elecciones Ni el ciudadano mismo lo sabe, ¿no? X tiempo, efectivamente. En algunas ciudades hay presupuestos participativos, ¿no? Que un poquito del presupuesto pues a lo mejor puede votar algunas iniciativas. Yo creo que eso está bien, pero son cosas muy puntuales y muy alejadas probablemente de las necesidades de la ciudadanía. Entonces, hay que incorporarles como agentes de cambio. Es decir, si antes hablábamos de qué ciudad queremos, ¿hemos preguntado a la ciudadanía qué ciudad quieren?
les hemos traído a sesiones donde sueñen ellos, por ejemplo, qué ciudad quieren y donde lo hagan con el sector empresarial, con la administración y de alguna manera fomentemos esa colaboración también desde el diseño. Y una vez les motivamos y les ilusionamos, como decía el presidente, pues entonces trabajemos juntos en la unidad para llevarlo a la práctica. Y entonces, si ellos dicen qué ciudad quiero, pues ahora desde la administración y las empresas, bueno, ¿y eso en qué se concreta? Y ahora, cuando se concreta, ¿cuáles son los problemas con los que tú te encuentras? Hay que mantener un diálogo constante con la ciudadanía, que yo sé que es muy difícil. Lo que es un ente, ¿no? La ciudadanía a Claro, veces es... pero es fundamental. Y si tú quieres una ciudad más, a ver, en esa ciudad que soñamos, más verde, más limpia, con más oportunidades, tal, la ciudadanía juega un rol fundamental. Porque si quieres que la ciudadanía sea más saludable, por ejemplo, se mueva más, haga más ejercicio, tienen que ser ellos. Si quieres unas viviendas con un confort térmico mejor para tener mejor calidad de vida, tienen que ser ellos los que rehabiliten sus viviendas. Si quieres una ciudad con coches eléctricos, tienen que ser ellos los que compren los coches eléctricos. Es decir, que es que si no cuentas con la ciudadanía, no hay ciudad distinta. La administración y las empresas no pueden hacer, pueden atraer inversión a lo mejor y se puede hacer un data center que es maravilloso y se generará empleo, pero habrá una oportunidad de inversión y estará muy bien y una oportunidad de negocio, pero no cambiará la ciudad. La ciudad no va a cambiar sin la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, Julio, por esta charla y por incluirnos quizá un extremo que nos habíamos olvidado, ¿no? Queremos acercar la ciudad a la ciudadanía, pero no contamos quizá con la ciudadanía para saber qué es lo que quiere, y es muy importante en este camino y en esta línea, sobre todo a esta Ceuta más sostenible que buscamos. Muchísimas gracias porque hemos aprendido mucho. Solo una cosa más y ya acabo con esto, que creo que es lo más importante. Como esto va de colaboración, como decíamos al principio, no estáis solos, Ceuta tampoco. Hay muchas ciudades en España que quieren hacer esto. Por ejemplo, bueno, yo soy el director, aparte de profesor, de una plataforma de ciudades, se llama Cities 2030, que has mencionado, donde hay 17 ciudades españolas trabajando juntas. Y lo que ellas dicen es que se dan cuenta que juntas van más rápido y más lejos. Porque juntas no es simplemente aprender unas de otras, que está muy bien, sino trabajar juntas. Es decir, si los colegios se quieren gestionar de otra manera, hagámoslo 6 o 7 o 10 ciudades juntas. Porque los cambios administrativos, cuando el interventor venga a decir algo, no es lo mismo que el interventor de Ceuta diga, oye, pero que no es que voy con Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Málaga, etcétera. No es lo mismo. Entonces, juntas se consiguen las cosas mucho más rápido y encima te lo pasas mucho mejor, porque no vas solo. En televisión tenemos una frase que funciona mucho, que es gana uno o gana el equipo, y creo que se podría aplicar perfectamente a esta reflexión final. Muchas gracias, Julio, por estas palabras, por lo mucho que hemos aprendido. Yo me quedo un poco por aquí.